Bien, hoy vamos a trabajar ángulos en la circunferencia. Aquí algunos de esos ángulos y algunas propiedades que se cumplen, ¿ya? Primero, vemos el ángulo central. Se llama así porque el vértice del ángulo se encuentra ubicado pues en el centro de la circunferencia, ¿no? Ahí se genera el ángulo central, en este caso es el ángulo alfa, le hemos puesto, y ese ángulo central genera un arco de circunferencia. Bueno, hay una relación entre el ángulo central y su arco, que es que ambos tienen la misma medida. Esto sucede solamente para el ángulo central. Ángulo central igual que su arco. Para el ángulo inscrito hay una diferencia, dado que el ángulo se llama inscrito porque su vértice se encuentra en cualquier punto de la circunferencia. ¿Correcto? El vértice se va a encontrar en cualquier punto de la circunferencia. Por eso se llama inscrito. ¿Correcto? Y mira que todo el ángulo está dentro de la circunferencia. Entonces, al estar dentro, es un ángulo inscrito, hay una relación entre ese ángulo y el arco que se forma, o que forma el ángulo. Hay una relación entre estos dos, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual ese arco beta? El arco que ha formado el ángulo inscrito, ese arco beta, es igual al doble del ángulo. ¿Correcto? Si el ángulo mide 30, bueno, el arco será igual a 60. Si el ángulo mide 10, el arco será 20. Y funciona también viceversa. Si mi arco mide 100, mi ángulo inscrito será la mitad, 50. ¿Correcto? Lo mismo va a suceder con el ángulo semi-inscrito. ¿Por qué se llama semi-inscrito? Una parte del ángulo estará dentro de la circunferencia y la otra parte afuera. No está totalmente dentro, está una parte dentro o una parte afuera. Entonces tenemos ahí el ángulo semi-inscrito que también genera un arco de circunferencia. ¿Correcto? Ese ángulo semi-inscrito y el arco tienen la misma relación que el ángulo inscrito. El arco va a ser igual al doble del ángulo. Ángulo interior. Para el caso del ángulo interior, este ya no estará en el centro de la circunferencia, por acá estará el centro, sino estará ubicado en cualquier parte interior de la circunferencia. ¿Correcto? En este caso le hemos llamado alfa. Ese ángulo interior, que está dentro, se halla relacionando los arcos de la circunferencia que le corresponden. ¿De qué manera? El ángulo interior va a ser igual a la semisuma de los arcos. Vale decir, el arco beta más el arco tita dividido entre 2. Para el ángulo exterior está fuera de la circunferencia, ¿correcto? También hay una relación con los arcos que tienen que ver directamente con ese ángulo. El ángulo exterior, en este caso tita, va a ser igual a la semidiferencia de los arcos. Arco mayor menos arco menor dividido entre 2. Y para este último caso, ángulo exterior también, pero aquí van a pasar dos rectas tangentes, ¿correcto? Estos dos, tanto ángulo como el arco que está frente a él, ambos
ángulo más arco, 180 grados de inclinación, ¿correcto? Entonces, con esos ángulos y propiedades es que vamos a desarrollar los problemas. En la página 73, el problema 1 propuesto es esta imagen que vemos acá. Nos piden hallar X. Debemos hallar el ángulo X. Está allí. Si O es el centro. O sea, X es un ángulo central, porque está el vértice en el centro de la circunferencia. Pero acá tenemos dos clases de ángulos. El ángulo inscrito, que es este ángulo de 24 grados. Este ángulo es un ángulo inscrito. Y conocemos por fórmula que el ángulo, o por propiedad, que el ángulo inscrito genera un arco que es igual al doble de su medida. Ángulo inscrito genera un arco cuya medida es el doble del ángulo. ¿Correcto? Por propiedad. Entonces, esto va a ser, este ángulo va a ser, este arco, perdón, va a ser 48, es doble. Ese mismo arco es el que forma el ángulo central X. ¿Y qué dice la propiedad primera? Que el ángulo central y el arco que corresponde son iguales. Por lo tanto, el arco va a tener una medida de 48 grados. Nada más. Número 2, me piden calcular el arco X si P es punto de tangencia. Ok, por acá está el centro, pero acá tengo un triángulo yo. Acá se forma un triángulo. Ese triángulo tenemos este ángulo que mide 100, tenemos este otro ángulo que mide 40 y entre los dos es 150. Para completar el tercer ángulo me faltarían 30 grados, ¿no? Para que los tres sumen 180. ¿Y qué se ha formado con esos 30 grados? Un ángulo inscrito. Este ángulo inscrito es el que genera este arco X. ¿Correcto? ¿Y qué pasa con el ángulo inscrito y su arco? El arco es el doble del ángulo. El arco X es el doble del ángulo inscrito 30. 60. Entonces, pues el arco X es 60 grados. Grados, ¿ah? Porque los arcos están expresados en grados también igual que los ángulos. En el problema 4, me piden calcular X acá, si P, R y Q son puntos de tangencia. Estos de acá, este y este, son puntos de tangencia. Ok, acá hay dos cosas que hacer. Mire, observemos la circunferencia. La circunferencia, olvidémonos del triángulo, solamente veamos la circunferencia. En esa circunferencia, mira, este ángulo X es un ángulo inscrito en la circunferencia. En la circunferencia el ángulo X es inscrito. Y el ángulo inscrito y el arco que forma tienen relación. Por propiedad, el arco es el doble del ángulo. ¿Correcto? El arco es el doble del ángulo inscrito. Por lo tanto, este arco va a ser el doble de X. Sigamos mirando la circunferencia y observemos el ángulo que está en el vértice B del triángulo. Ese ángulo de 70 grados ahora que vemos aquí, este ángulo es un ángulo exterior. Ese ángulo exterior, mira, dos rectas tangentes. ¿Qué pasa con ese ángulo exterior y el arco que lo mira? Suman 180 grados, dice la propiedad. Entonces, 2x más 70 debe ser 180. ¿No es cierto?
Este vas a restar 110, pasa a dividir y esto te queda en 55 grados. Y ya tenemos el valor de... En el número 6 me piden calcular la medida del ángulo CED. CED, ubico dónde está el ángulo CED, el ángulo está acá. Es este el ángulo que quiero hallar. Pero me dan un dato, la medida del arco AB es 55 grados. El arco AB se encuentra por acá. Este es el arco AB. Y esto mide 55 grados. Indica el dato que me dan del problema. Ya. Solamente voy a observar el ángulo CED, que le he puesto X porque es lo que quiero hallar en la incógnita. Ese CED, ¿qué ángulo es? Es un ángulo inscrito. Está dentro de la circunferencia. Ese ángulo X forma un arco. El arco CD. Y el ángulo inscrito dice que forma un arco que tiene el doble de su medida. Entonces, si esto es X, esto será 2X. ¿Correcto? Este ángulo recto de 90 grados no es un ángulo central. El ángulo central debería estar por acá. En ningún momento me hablan de ángulo central. Entonces es un ángulo interior. El ángulo interior aquí es igual a la semisuma de los arcos que lo comprenden. Si el ángulo interior es 90, este es su arco para este lado y para este lado es este arco 2X, yo voy a tener que el ángulo de 90 es igual a la semisuma de los arcos. Vale decir, 2X más 55 dividido entre 2. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces voy a tener 180 2X más 55. Ese 55 pasa a ¿qué? A restar, ¿verdad? 180 menos 55, 125, ¿verdad? 125. Y eso es 2X. Ahora, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es esto? 60, ¿cuánto? 60 por 2, 120. Y el punto 5, 60,25, ¿verdad? Ese sería el valor para X. Y X es lo que te están pidiendo. El ángulo CED tiene una medida de 60,25 grados. Bien.